Hola, buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, hoy estoy viendo a algunos de ustedes y a otros los invito a prender la cámara si es posible. Ahora acá tengo una pregunta en el chat. Un saludo. Bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a retomar lo que empezamos la clase de ayer, que dimos de manera conjunta con, con la doctora Besoni. La idea es entonces es ver el objeto de las relaciones jurídicas. Hablamos que el objeto se vinculaba con el contenido podía ser puramente económico, es decir, patrimonial, que podía ser extra patrimonial, o que podía ser un mix de ambas, cuestiones. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, pero se está escuchando mal. Los chicos también lo están poniendo en el chat, se escucha como con eco, con la voz rara. Por ahí porque está cerca del micrófono. vamos a probar entonces, yéndome un poquito para atrás, así se escucha mejor. No, Más o más o menos. menos. Sí. Debe ser entonces puede ser de Wi-Fi. Eh, a ver si podemos. A ver, un minutito. Se escucha como acoplado. Y la verdad que ya no sabría qué. Se apaga la cámara. A ver, denme un segundito. A ver si podemos mejorar un segundo. A ver si por ahí la siguen. Denme un minutito. No sé ahora si me desactivé el video. No sé si me están escuchando un poco mejor o no. Cuéntame. ¿Sí? Bueno, probamos de esta manera. Entonces, en el objeto,
quiero que entonces tengan presente la noción de bienes. Los bienes son objetos materiales o inmateriales susceptibles de un valor. Ese es el concepto de bien. Perdón, no se escucha nada de nada. Se escucha igual que antes. Entonces, repito, A ver, profe, si ahí se escucha mejor. el concepto de bienes es objetos materiales o inmateriales susceptibles de valor. El valor puede ser económico o puede ser de otra naturaleza. Puede ser afectivo, puede ser terapéutico, puede ser científico o humanitario. En ambos casos, de acuerdo al nuevo código, estaríamos frente a un bien. Uno tradicionalmente a los bienes los identifica con aquellos que están vinculados a un valor económico. Por ejemplo, una conducta de vida, una prestación de hacerlo o no hacer, o de dar, o una creación intelectual, como sería una obra regulada y protegida por la ley de 1723. Esos bienes son económicos y son abstractos, es decir, inmateriales, porque no los podemos tocar. Después tenemos bienes con valoración económica que sí los podemos tocar, porque están conformados por materia. Los bienes que están conformados por materia y que tienen valor económico se los denominan cosas. Entonces, dentro de este amplio concepto general de bienes, una de sus especies posibles son las cosas. ¿Sí? En la medida que sean bienes materiales y es decir, tangibles, conformados por materia y que sean susceptibles de ser apreciados en dinero, que tengan una significación económica. Dadas esas circunstancias, estamos frente a una cosa. Las cosas, ¿qué son? Son objetos inmediatos de los derechos reales, ¿sí? Porque todos los derechos reales tienen, se vinculan con una cosa. Son objetos, las cosas también son objeto inmediato de obligaciones de dar cosas ciertas. Entonces, las cosas tienen una vinculación como objeto inmediato de los derechos reales y también como objeto inmediato de las obligaciones de dar ese tipo de cosas, vale la redundancia. Pero, vamos a clasificar las cosas, ¿no? Las cosas las clasificamos en sí mismas o las clasificamos en relación a las personas. Lo dejamos para después. Tengan presente que en el concepto de bienes están comprendidos también los derechos sobre las partes del cuerpo humano. Para el nuevo código, las partes del cuerpo humano, los órganos, los tejidos, la sangre, los genes, las células, también son bienes. ¿Son bienes de qué tipo? Bueno, son materiales, ¿sí? Pero el valor al que responden no es de carácter económico. Ustedes recuerdan que la disposición de las partes del propio cuerpo, en los términos del artículo 17, solo se admite en tanto y en cuanto responden a algunos de estos valores extrapatrimoniales, afectivos, sociales, terapéuticos o humanitarios. Sobre esa base, no hay posibilidad de contraprestación alguna
conforme fuera, se regula también de manera concordante en las leyes especiales, como de trasplante de órganos, de donación de sangre, de dación de gametos, bueno, pero tengan presente que todos esos actos de dación tienen por objeto una parte del cuerpo humano, ¿sí? Que es considerada a los fines del nuevo código también como un bien. También dentro de la noción de bienes están comprendidas en el nuevo Código Civil y Comercial las tierras que se les reconocen a las comunidades indígenas por disposiciones del artículo 75, inciso 17, se reconoce a las comunidades indígenas las tierras que tradicionalmente han ocupado sus ancestros y otras que sean aptas, próximas a ellas, para el desarrollo humano de esa población. La comunidad indígena es un conjunto de familias que descienden de las poblaciones originarias que habitaban el territorio nacional, o parte del territorio nacional, al momento de la conquista o de la colonización. Las comunidades indígenas, hay una ley, que la 2302 del año 85, que le reconoce la calidad de persona jurídica. De tal que tiene que inscribirse en un registro que se denomina Registro de Comunidades Indígenas, y bastará la inscripción que lo llevaba el Ministerio de Salud y Acción Social, ese registro, bajo un instituto que se denomina Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, la comunidad indígena se inscribe en ese registro que lleva el Estado y es reconocido la calidad de persona jurídica. La propiedad de las tierras que ocupaban sus ancestros, va a tener un carácter de propiedad comunitaria, es decir, es de propiedad de la comunidad a la cual se le reconoció el carácter de persona jurídica. De esa manera no va a haber posibilidad de dividirla, le está prohibido el fraccionamiento, y no tampoco va a hacer ingresar en el acervo sucesorio de los miembros de esa comunidad, ¿no? Porque la propiedad está en cabeza de la comunidad. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Lo escucho, No Carlos. sale nada. No sale nada. No sé si a mí solo, pero no sale nada. No puedo. Y hagamos una cosa. Me bajo y vuelvo, me salgo y vuelvo a entrar. ¿Lo vamos con eso? A ver. No quiero finalizar la reunión, tendría que salir yo. ¿Los demás me están recibiendo de la misma manera? ¿Los demás tampoco me están escuchando? Algunos sí, otros no, profe, pero la gran mayoría no lo escuchan. No sé por dónde viene la mano, a ver. Cuando hable de correo se empieza a... Hacer una cosa. A ver. Voy a tratar de salir yo, pero yo no sé si me tengo que hacer el pase a todos los demás. A alguno de ustedes para que quede como administrador. Creo que cuando usted sale queda directamente otro como administrador. Bueno, listo. Entonces salgo y probamos. A ver.
Bueno, te dejo a vos en general. Hola. Hola, hola. Ahora sí, profe. Ah, buenísimo. Bueno, seguimos. Entonces, les hablé de esa propiedad comunitaria que tienen reconocidas a las comunidades indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban sus ancestros. Necesita una ley especial, porque en realidad que regule en detalle esa propiedad comunitaria. Únicamente tenemos algunas disposiciones aisladas de la ley 23.302, del artículo 12, y los artículos 11 y 12. Incluso establece la inembargabilidad e inejecutabilidad de esas tierras que integran esta propiedad en particular. No obstante ello, como reitero, se necesita una regulación específica sobre este tema, que está pendiente
aun cuando existan proyectos que están tramitando en la Cámara de Diputados. Bueno, todas estas nociones integran la idea de bienes. Ahora volvemos a las cosas. Estos bienes materiales susceptibles de valor económico. Clasificamos a las cosas por sí mismas o por las personas a las que pertenecen. Entonces, la primera clasificación de las cosas, la más importante, ¿son muebles o inmuebles? Las clasificamos de acuerdo a su movilidad. ¿Las podemos trasladar de un lugar a otro? Si las podemos trasladar, son muebles. Si no las podemos trasladar, son inmuebles. Los muebles obviamente se pueden mover por sí mismos, como serían los animales, o pueden moverse a través del ejercicio de una fuerza externa, como cuando uno mueve una silla, o pueden moverse también accionando un mecanismo a motor, como el del caso de un automotor. El inmueble, por su parte, tiene una clasificación. El inmueble es por naturaleza, es el bien raíz, es el suelo, todo lo que está incorporado al suelo de manera orgánica, por ejemplo, un árbol que está sobre el mismo, y lo que está bajo el suelo sin la acción del hombre, sin el hecho del hombre. Vean el 225, ¿sí? Como serían las raíces de ese mismo árbol y los minerales que pueden encontrarse en ese lugar, es decir, bajo el suelo. Todo eso se considera inmueble por naturaleza. El inmueble también puede serlo por accesión física, es decir, todo lo que está adherido al suelo por la acción del hombre. Entonces, reviste tal carácter todo lo que se construye sobre ese suelo, y lo que con un carácter de permanencia se queda sumado al mismo. Es decir, un ladrillo es una cosa mueble, hasta el momento en el que los voy colocando y formo una pared dentro de ese mismo suelo, entonces ese ladrillo ya se inmovilizó y viene a formar un todo con el suelo al cual está adherido. El ladrillo, las ventanas, etc. Los cimientos, los pisos. A eso se denomina inmueble por adhesión física. Lo importante es saber que todo eso, si está adherido físicamente, es considerado un todo. Es decir, que si yo estoy vendiendo un inmueble ubicado en la parcela tal, chacra tal, bueno, estoy identificando a todo lo que tengo ahí en el suelo y todo lo que tengo construido arriba, porque lo adherido forma con el suelo un todo. Nos importa las diferencias entre esta clasificación de muebles en tres cuestiones. Primero, la posibilidad de cómo se adquiere el dominio, cómo se adquiere el dominio de los muebles y cómo se adquiere el dominio, es decir, el dominio es la propiedad específicamente hablando de los inmuebles. En ambos casos se requieren título y modo. ¿Qué significa? El título, que sea un acto jurídico idóneo para transmitir el dominio. Por ejemplo, un contrato de locación no es idóneo para transmitir la propiedad. Sin embargo, lo es la compraventa o la donación. Ese es el título idóneo desde el punto de vista sustancial para producir la transmisión del dominio. En ambos casos, tanto muebles como inmuebles. Ahora, la forma en que ese título se va a exteriorizar es distinta en un mueble que en un inmueble. ¿Por qué? Porque en el inmueble, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué forma? ¿Cómo voy a tener que exteriorizar una transmisión de dominio sobre un inmueble? Bajo un instrumento privado, público, perdón. ¿Cuál? La escritura. La escritura pública, correcto. La forma establecida por la ley para exteriorizar una transmisión de dominio sobre un inmueble es la escritura pública. Escritura pública que no es requerida
en materia de muebles. Si yo voy y compro cualquier producto en cosa mueble, simplemente celebro el acto de compra-venta de una mercadería, por ejemplo, y no tengo que, es totalmente aformal, o mejor dicho, bajo un principio de libertad de formas. La exteriorización se produce de manera gestual, conductual o por la expresión oral, pero simplemente esa es no hay ninguna forma legal impuesta cuando estoy adquiriendo el dominio de una cosa mueble, salvo que la ley pida para algún caso en particular, cuando el mueble tiene un valor importante desde el punto de vista económico y exija una forma determinada. Pero para la generalidad de los muebles nos regimos por el principio de libertad de forma. El segundo elemento es el título, el modo, que es aplicable a los dos casos. ¿Y qué es el modo? El modo es la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es la entrega de la cosa. ¿Sí? El título, que ya mencionamos antes, más el modo, que es la tradición o entrega de la cosa. Es decir, eso hace nacer una nueva relación posesoria con el respecto del adquirente, ¿no? Adquiere la posesión porque le es entregada la cosa de manos del que está legitimado para ello. Es concordante en ambos casos, muebles e inmuebles. Después tiene una particularidad, que es en materia de inmuebles, que se requiere un requisito más, que es para oponer el derecho real a terceros y darle publicidad. ¿Y cuál le parece que es? La Publicación inscripción en el registro. Inscripción en el registro de la propiedad, correcto. ¿Sí? Se da publicidad al derecho real sobre el inmueble mediante la inscripción del título, que es el que está exteriorizado bajo la forma de la escritura, en el registro de la propiedad de la demarcación territorial a la que corresponde el inmueble. Bien. Otra cuestión es los derechos reales de garantía que pueden hacerse, que tengan por objeto las cosas muebles o las inmuebles. Por ejemplo, si tratamos de un inmueble, de una cosa mueble, puede ser objeto de prenda. Bien, la cosa mueble se puede prendar. Es un derecho de garantía accesorio a un crédito. La prenda normal o común es la que implica el desplazamiento. ¿Y qué quiere decir? Que el acreedor se queda con la cosa prendada hasta el momento en que el deudor le pague la deuda. Voy a la casa de empeño, estoy frente al casino, me quedé sin plata y quiero seguir jugando, me saco el reloj y voy a la casa de empeño. Y le digo, bueno, présteme plata para seguir jugando. Cuando gane y recupere, vengo y saldo la deuda. Y usted me devuelve el reloj. ¿Bien? Es la prenda con desplazamiento. Es decir, es un derecho real sobre cosa mueble en garantía de un crédito en dinero. Ahora, hay otra prenda, siempre con objeto sobre cosa mueble, pero que implica que no hay desplazamiento. ¿Sí? Es decir, que la cosa prendada no queda en poder del acreedor. Por ejemplo, compro un auto. ¿Sí? El auto y lo compro con un crédito. Me lo financia el que me lo vende o me lo financia una entidad financiera autorizada. ¿Qué hacen? Como no le pago toda la deuda, se constituye un derecho real de prenda, ¿sí? En garantía de ese saldo que yo no pagué. Pero el acreedor no se queda con el auto. Yo el auto lo sigo usando, pero no obstante que lo tenga yo bajo mi poder, que soy el deudor, bajo mi posesión, el coche está afectado a ese derecho de prenda. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque el auto es un mueble que tiene una particularidad, que es registrable. Entonces, la prenda, el derecho de garantía, se publicita a través de la inscripción en el registro del automotor al que corresponde el auto. ¿Bien? De manera tal que si yo no llegara a pagar, bueno, lo que tiene el acreedor es la posibilidad de instar una ejecución prendaria, disponer por la fuerza pública el secuestro del auto y proceder a su venta en una subasta privada.
¿Mm? En cambio, si estamos frente a un derecho real de garantía sobre un inmueble, ¿cuál es el que se constituye? Compro mi casa, pero parte del préstamo, me dan un préstamo porque no llego, me lo da el banco. ¿Y qué hace el banco en garantía de eso que me prestó? Una hipoteca. La hipoteca de la casa. La hipoteca. El derecho real de hipoteca se constituye sobre cosa inmueble. En el mismo sentido, también la antícresis, que es otro derecho real de garantía, tiene por objeto cosa inmueble. Después, la adquisición originaria, también hay diferencias en los plazos de la adquisición originaria, es la que deriva de la usucapión, de la posesión continua durante un determinado tiempo. Si bien hay un plazo que es común en ambos casos, tanto mueble e inmueble, cuando hay mala fe del poseedor, de que la posesión continua por un término de 20 años permite adquirir el derecho de dominio sobre el mismo. Hay que iniciar un juicio, por supuesto, ¿no? En el juicio Profe, de usucapión, sí. a ver si me quedó claro. Entonces, los bienes serían sin desplazamiento y muebles serían los que son bienes registrables en algún registro, algo así. No, lo que le quiero decir, ahora le explico la otra clasificación, porque, es decir, a veces los muebles están mezclados, hay muebles que son, la mayoría de los muebles no son registrables, ¿sí? Pero hay algunos que sí lo son. En cambio, eso también por ahí nos lleva a otra diferencia. Todos los inmuebles son registrables. ¿Bien? En el caso de la prenda, que es obviamente siempre sobre cosa mueble, puede haber la posibilidad de prenda sin desplazamiento, es decir, sin que la cosa prendada quede en poder del acreedor, cuando se trate de cosas muebles registrables, es decir, que se inscriben en el registro el dominio sobre los mismos, de tal manera que la prenda se pone en conocimiento de toda la comunidad a través de la inscripción en ese registro. ¿Bien? Bueno, después ustedes verán ahí las diferencias que hay entre los plazos de prescripción entre la usucapión de cosas muebles y de los inmuebles. Hay una cuestión común, de que es la prescripción larga, que es común a ambos, pero en materia de inmuebles, cuando hay justo título y buena fe, se establece un término de 10 años. Y también hay diferencias en relación a los muebles, que son en particular cuando no responden a cosas hurtadas ni robadas. Otro tema es la segunda clasificación de las cosas, registrables o no registrables. ¿Requieren la inscripción en un registro del Estado o no requieren? Si no requieren ninguna inscripción, bueno, estamos frente a que no es registrable, como lo son la mayoría de los muebles. Sin embargo, hay algunos muebles que sí lo son, porque hablamos de los automotores, pero también lo son los barcos, también lo son las aeronaves, también lo son los equinos de pura raza, en el cual son cosas consideradas respecto de las cuales se lleva un registro del Estado sobre la titularidad de dominio y sobre los gravámenes que sobre las mismas pesan. Ahora, como dijimos, todos los inmuebles son registrables, porque todos se inscriben en un registro de la propiedad de la provincia a la cual pertenecen, o eventualmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción, ¿cómo puede ser en el registro? Aquellos que son registrables. La inscripción es de dos tipos, o es meramente declarativa o es constitutiva de derechos. Es decir, o simplemente la inscripción sirve para dar publicidad a terceros y poner en conocimiento que tal persona ahora es el titular del derecho, pero que ese dominio lo adquirió fuera del registro, como es el caso de los inmuebles. El inmueble se adquiere el dominio fuera del registro. Se adquiere ¿cómo fuera del registro?
se adquiere con el título, es decir, el acto jurídico idóneo para transmitir el dominio, la compraventa, la donación, etc., exteriorizado por escritura pública, más la entrega de la cosa. Con el título y el modo, ya se transmitió el derecho real de propiedad. Bien, lo que hacemos al inscribirlo, ese título en el registro, es declarar lo que ya pasó fuera del registro. Es decir, lo que ocurrió en la escribanía, cuando se otorgó la escritura, y obviamente y las partes dejaron constancia de que se entregó la posesión de la cosa. Es decir, que esa inscripción es meramente declarativa del derecho real que ya se constituyó fuera del registro, al solo efecto de ponerla en conocimiento de los terceros, de darla a publicidad a la sociedad. Ahora, hay otro tipo de inscripción que se denomina constitutiva, es decir, que no se transmite el dominio, sino cuando se inscribe la transferencia en el registro respectivo. La inscripción es la que produce la transmisión del derecho real de dominio. Caso de los automotores. Los automotores son cosas muebles, registrables, y el sistema que tienen es de inscripción constitutiva. No basta, es decir, lo que se hizo antes del registro, pueden haber hecho un boleto de compraventa por instrumento privado, pueden haber hasta elevado a escritura pública si hubieran querido, pueden haber entregado el auto, pero eso no produjo la transferencia del dominio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se necesita exclusivamente que se inscriba, que la transferencia se haga mediante la inscripción en el registro. Las partes llenaron el formulario 08 de transferencia, certificaron la firma de ese formulario, lo hicieron fuera del registro, pero recién se transfirió la propiedad cuando ese formulario se inscribe en el registro del automotor. Por eso se dice que la inscripción registral es constitutiva de derechos. Otra clasificación de las cosas es según la posibilidad de sustitución. Es decir, ¿podemos entregar otra cosa igual de la misma especie, calidad y cantidad? Bueno, en ese caso la cosa sería fungible. ¿Sí? En la medida que sea sustituible, estamos en la posibilidad de fungibilidad, de que sea reemplazable. Yo debo una suma de dinero de una determinada moneda. Bueno, cualquier elemento, cualquier moneda que represente el mismo signo monetario y la misma cantidad, ya sea cual fuera el billete que yo use, va a permitir cumplir con la obligación. Si yo tengo que cumplir la obligación entregando un libro, bueno, el libro, todos los ejemplares son iguales, así que si yo respondo a la misma edición y al mismo autor y al mismo título y el libro está completo, bueno, cumplo con cualquier, aunque yo haya perdido el libro que tenía que entregar, compraré otro y cumpliré mi obligación entregando ese otro ejemplar, porque hay posibilidad de fugirlo, de reemplazarlo y de sustituirlo. Hay determinadas cosas que no permiten reemplazo. Hay cuestiones que son específicas. Si yo lo que estoy comprando es un libro que está autografiado por su autor, entonces ya no es lo mismo, porque yo tengo que conseguir otro, a lo sumo, otro libro que sea autografiado. Y si esa referencia es muy personal o específica, bueno, es imposible que yo pueda reemplazarlo. O una pintura de un autor famoso. No, hay situaciones que no permiten la fungibilidad. Bueno, entonces, la otra clasificación es la que se vincula a fungibilidad 232. Que sean consumibles o no consumibles. Es decir, que la existencia se termine o no con el primer uso. Si la primera vez que uso una cosa y esta termina, deja de existir, es consumible. Si compro un alimento y me lo como, obviamente su existencia termina con el primer uso que le doy. Si tomo un libro
Y bueno, yo lo puedo leer una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que quiera, dejarlo en la mitad y después retomarlo nuevamente. Se dan cuenta de que no se va a terminar por el primer uso que yo haga. Consumibles o no consumibles, 231. Divisible o no divisible, según las posibilidades de su división material. Yo tengo que poder fraccionarlo, dividirlo en partes reales y que no se destruya. Un inmueble, por ejemplo, una parcela o una manzana, puede ser susceptible de división, porque yo puedo lotearlo y parcelarlo. Va a haber límites a la división, porque tampoco puedo generar una parcela muy pequeña que sea antieconómico su uso o su aprovechamiento. Ahí va a haber límites establecidos por las autoridades administrativas. Pero como regla, uno podría dividir un inmueble y parcelar esa tierra. Un animal no podría dividirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo una cabeza de ganado y no la puedo dividir, porque si la divido al medio, la corto y la parto al medio y eso la destruye, termina su existencia. No hay posibilidad de división física y material de la cosa. Otra clasificación es en principales o accesorias, según que tenga o no la cosa una existencia autónoma o dependa de otra. Principales, 229, accesorias, 230. Todos los casos de accesión física o adhesión material son casos de cosas accesorias. ¿Bien? Cuando hoy hablamos del suelo y de lo que construyo sobre el suelo, que hago paredes, ventanas, son todas cosas que son, en principio, van a adherirse, y acceder a una cosa principal. En ese supuesto, ¿cuál es lo principal en un inmueble en el que se ha construido algo? Terreno. El terreno, el suelo, y accesorio es todo lo que sobre el mismo yo construyo e instalo. Más allá de que uno lo considere como un todo, tengan en cuenta de que hay algo que no pudo haber existido, es decir, yo no puedo existir la edificación si antes no tuve el suelo. ¿Bien? Eso nos da una idea de que hay cosas principales y hay otras que son accesorias, porque depende de su existencia de otras. ¿Cuál es la regla en esta materia? Que todo lo accesorio sigue la misma suerte que lo principal. Es decir, que yo le aplico a lo que es accesorio el mismo régimen legal de la cosa principal. Otro ejemplo que se da en el libro es cuando la dependencia es de carácter funcional. Se habla del teclado en relación a una PC, es decir, el teclado es un accesorio de la PC. Necesariamente el teclado solo no nos sirve para nada, nos sirve en la medida que esté conectado a una PC. Y de esa manera la accesoriedad viene de su dependencia en cuanto a su funcionamiento. Según la transmisibilidad, una clasificación que hace a determinar que la cosa esté fuera o dentro del comercio jurídico. Es decir, si la cosa se puede transmitir a otro, es decir, puede ser objeto de que el otro la adquiera de manera derivada, que la pueda, es decir, en la medida que se pueda enajenar, la cosa va a estar dentro del comercio jurídico. Ahora, va a estar fuera del comercio jurídico cuando, por una disposición de la ley o por una cláusula contractual, esa enajenación se encuentre prohibida. Por ejemplo, ¿cuándo está prohibida? Las cosas que están en el dominio público del Estado, las plazas, caminos, calles, las
el mar territorial, bueno, etcétera, etcétera, todos los mencionados en el 235, las cosas que integran el dominio público del Estado, son por regla inenajenables. Es decir, no se pueden vender, no se pueden transmitir. ¿Bien? En consecuencia, están fuera del comercio jurídico. Y para transmitirla, necesariamente tendría que disponerse su desafectación. Es decir, tendríamos que poder, por una ley del Congreso o por una otra disposición normativa de igual valor, tenemos que poder desafectarla, sacarla del dominio público y llevarla al dominio privado del Estado. Y de esa manera sí vamos a poder producir su transmisión y la vamos a incorporar dentro del comercio jurídico, desafectándola del dominio público y llevándola de esta manera al dominio privado del Estado. En otros casos, bueno, se requiere de una autorización también judicial, a veces es una enajenación que por regla está prohibida, pero sin embargo se admite realizarla mediando la autorización de un juez, o la conformidad de otra parte. Por ejemplo, el inmueble que está afectado al régimen de vivienda, antes denominado bien de familia, es un inmueble que tiene una inenajenabilidad relativa, porque una vez que esté afectado a ese régimen, el titular no lo puede disponer, sino media la conformidad de su cónyuge o de su conviviente en esa unión convivencial inscripta. Es decir, hay una necesaria, para que sea válida la transmisión, es necesario que exista la conformidad de otro para llevar a cabo el acto de enajenación. Es una enajenación, pero que supone que hay que cumplir condiciones previas, ¿sí? Y una conformidad previa de otra persona distinta al titular. A esas situaciones también se las puede considerar de inenajenabilidad relativa. Otra clasificación es la de los frutos y los productos. En los frutos son las cosas que otra cosa produce de manera periódica y regular, y por ello de manera renovable, y de esta manera, al retirarlas, no se altera la sustancia ni la calidad de la cosa que lo ha producido. Los frutos son naturales cuando derivan espontáneamente de la naturaleza. Los frutos son industriales cuando derivan del trabajo del ser humano, por ejemplo en el cultivo de la tierra. Los frutos son civiles cuando derivan de la renta que produce un capital. La base de esto es saber que uno extrae el fruto y la cosa que los produce no se va a ver alterada. Si yo a la planta de limones le retiro los limones, eso no voy a alterar el árbol. ¿Sí? El año que viene, si Dios quiere, va a volver a producir limones. Si yo tengo un capital y ese capital lo tengo depositado a plazo fijo, bueno, si yo retiro los intereses que me paga el banco una vez por mes, bueno, no voy a alterar la sustancia de ese capital. Lo que estoy retirando es el fruto civil, la renta. Si yo cobro un alquiler de un inmueble de mi propiedad, bueno, al cobrar el alquiler estoy percibiendo un fruto civil, pero no altero mi capital, que es el inmueble que di en locación. ¿Bien? En cambio, en el producto, la materia que se extrae de la cosa productora no es renovable. Entonces, cada vez que lo extraigo, la cosa productora se achica y tengo cada vez menos. Si yo voy extrayendo la piedra que hay en una cantera, obviamente que a medida que voy extrayendo voy a tener menos piedra. Y no hay posibilidad de renovación.
hay un régimen que interesa, que es cuando tengo que restituir cosas que han generado frutos o productos. ¿Por qué tendría una parte que restituir a otra? Porque se ha resuelto un contrato o porque se ha declarado la nulidad de ese acto jurídico. Entonces, obliga a las partes a restituirse, a devolverse lo que se han entregado. Entonces ahí, cuando se devuelve lo que se entregaron, empieza a jugar qué pasa con los frutos. ¿Qué pasa con los frutos que se han percibido o los que se han dejado de percibir? Y si los tengo que devolver o no se tienen que devolver por efecto de esa restitución. Ahí tienen que aplicar normas que son, primero, los productos siempre están obligados a ser restituidos, no importa que el poseedor sea de buena o de mala fe. Los productos siempre se restituyen. Los frutos dependerá de la buena o mala fe del poseedor. Es decir, los frutos que han sido percibidos de buena fe quedan para el que los percibió. ¿Bien? En cambio, los que han sido no percibidos, es decir, perdón, los que han sido percibidos por el poseedor de mala fe, es decir, el que sabía, por ejemplo, de la causa de nulidad que iba a determinar, que pesaba sobre el acto por el cual lo recibió, ese va a tener que devolverlos, los que percibió, inclusive los que por su culpa dejó de percibir. ¿Sí? La responsabilidad en la restitución de los frutos es mucho más grave para el poseedor de mala fe, ¿sí? Para aquel que los percibió siendo poseedor de mala fe, que en relación al de buena fe, que va a poder retener y quedarse con los que ha percibido. Le digo el artículo 1935, es el que regula esa materia. Otro punto es la clasificación de las cosas en relación a las personas. Y acá vamos a la titularidad, es decir, las cosas y los bienes con consideración económica, porque también están los derechos, no solamente las cosas, sino los derechos desde el punto de vista económico, son o del dominio público, perdón, o son del Estado, o son de los particulares, o son comunes. Los bienes del Estado, los bienes de los particulares y los bienes comunes. Los bienes del Estado son de dos tipos, o del dominio público o del dominio privado. En el dominio público tenemos los mencionados en el 235, las plazas, caminos, las calles, el agua que corre por causas naturales, los lagos, etcétera, etcétera, el mar territorial. Bueno, todo ello integra la noción de dominio público. Supone que existe una propiedad en sentido amplio, en cabeza del Estado, que tiene el poder para regular esos bienes. Y que los destina a usos de utilidad pública. De esa manera determina que los particulares puedan tener el uso, ¿sí? Gratuito de estos bienes de dominio público, sujetando a las reglamentaciones de la autoridad. Así como decir, cualquiera puede ir a una plaza y permanecer, transitar por la misma, hacer que los chicos jueguen en la plaza, es decir, lo que es adecuado y habitual y permitido para hacer dentro de un bien de dominio público. Y no tenemos que pagar por eso. Ahora, si yo me quisiera instalar en una parte de la plaza y con una carpa y a vivir, ya estaría excediéndome de lo que los particulares pueden hacer sobre los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público, como les dije, son inembargables, inejecutables, es decir, que no hay por ninguna demanda, ninguna acción puede ser susceptible de embargo un bien de dominio público. Tampoco se puede rematar ni subastar.
y tampoco nadie puede adquirirlo por usucapión. En el caso que les planteé, si yo estoy en la plaza, en un espacio, por más de 20 años, y nadie me saca, no por eso, por esa posesión continua por 20 años, no voy a adquirir el dominio, la propiedad, sobre ese pedazo de la plaza que yo usurpé y ocupé durante esos 20 años. Porque los bienes de dominio público no son susceptibles de adquirirse por la prescripción adquisitiva, por la usucapión. Desde este punto de vista, son también imprescriptibles. Recuerden que los bienes de dominio público del Estado están fuera del comercio jurídico. Ahora, ¿después qué tienen? Tienen los bienes de dominio privado del Estado. Y ahí sí, acá el Estado realiza contratos y actos regidos por las normas de derecho privado, las normas de nuestro Código Civil y Comercial. Así adquiere bienes, son también considerados por cualquier título, son considerados también los inmuebles que no tienen dueño, ¿sí? Si no pertenece a ningún particular, el inmueble es del dominio privado del Estado. Las minas, ¿sí?, son también del dominio privado del Estado, de acuerdo a cómo fuera regulado por el Código de Minería. Tenemos que en esta historia, acá sí tenemos embargabilidad, tenemos la posibilidad de ejecutarlo, tenemos transmisibilidad, tenemos las mismas condiciones que tenemos para cualquier dominio privado que pertenece a un particular. Pero en este caso, en cabeza del Estado. ¿El Estado cuál? ¿El nacional, el provincial o el municipal? El reparto de estos bienes se establece a través de la Constitución de nacional, de la Constitución provincial y de las leyes que regulan la autonomía municipal. La otra clasificación de los bienes están en cabeza de los particulares. Bien, si no pertenecen al Estado, pertenecen a algún particular, porque lo ha adquirido por alguno de los modos idóneos para adquirir el dominio sobre los mismos. Por último, tienen los bienes comunes. ¿Y cuáles son los bienes comunes? Bueno, se considera a los bienes sobre los cuales se ejercen derechos de incidencia colectiva. Los bienes comunes son el ambiente, es el patrimonio cultural, sobre los cuales no pertenecen particularmente a ningún individuo, sino que pertenecen de manera colectiva a toda la sociedad, a toda la comunidad. Esa sería la clasificación sobre relación, primero de las cosas en sí mismas y las cosas en relación a las personas. ¿Preguntas? Lo de particulares también entra la persona jurídica, ¿no? Los bienes que están, ¿no? Los bienes de particulares son en personas. No lo escuché, Carlos. Se me cortó. Los bienes de particulares, ¿me escucha ahí? Sí. También entran los bienes que tengan las personas jurídicas, ¿no? Correcto, sí, correcto. ¿Sí? Las personas jurídicas privadas son bienes, tienen su patrimonio y también son consideradas particulares. Sí. Las personas humanas como las personas jurídicas. Correcto. Profe, Sí. hoy cuando dijo que se podía adquirir el dominio de muebles e inmuebles de 3 formas. Era título, modo, y el otro que era garantía real, derechos reales de garantía. No, adquisición del dominio es para los muebles y para los inmuebles bajo la forma de título y modo. Sí. ¿Sí? Y le sumamos, en relación a los inmuebles, un requisito más. Título, modo, más inscripción registral para darle publicidad a terceros. ¿Sí? Bien, gracias.
No, de nada. El tema de las garantías es una clasificación aparte para saber que a los inmuebles los tenemos que prendar y a los muebles los tenemos que someter a prenda y a los inmuebles a una hipoteca. Esa Digamos es que la tercera definición serían los registrables, cuando hay que registrarlos. Esa sería la tercera. Sí, a ver, uno establece criterios de clasificación. Hay un criterio que es básico, que es el de mueble e inmueble. ¿Bien? Sí. Y el otro es cosa registrable o cosa no registrable. Bien. Y ahí se dan cuenta que en esa segunda, en lo registrable vas a encontrar a los inmuebles siempre, pero también vas a encontrar algunos muebles. ¿Eh? No hay una asociación exacta entre muebles e inmuebles y registrables y no registrables. ¿Sí? Se cruzan. Sí, perfecto. Se Gracias. cruzan, correcto. Otro tema es el dinero. El dinero, la moneda, conceptos, relaciones. El dinero es una unidad de medida de los bienes de la economía. Y como tal, es establecida y creado por el Estado. Y la forma de representarlo es a través de la moneda. La moneda se puede expresar de tres maneras, o tal vez de más, pero la básica es la moneda metálica, en la moneda originaria, es decir, la que estaba acuñada en un metal precioso, en la plata o en oro. Después tienen el papel billete, en el cual el valor que estaba expresado en el mismo podía ser convertido en su equivalente en moneda de oro o de plata, de acuerdo a la reserva que existía en el Banco Central que emitió, es decir, un billete de papel pero convertible, con la posibilidad de cambiarlo por su valor equivalente en reserva de oro, o de plata, o de otro metal. La tercera es la del papel fiduciario, en el cual no hay respaldo alguno y no hay posibilidad de cambio de ese valor. ¿Sí? En esa moneda de papel fiduciario, hay solamente la confianza que existe sobre ese valor expresado en esa moneda. Va a tener un curso legal y también, porque es impuesto por el Estado, pero también un curso forzoso, ¿sí? Porque no tenemos posibilidad de cambiarla, va a ser inconvertible en otra cosa distinta a esa moneda de papel. ¿Sí? Sirve para cumplir obligaciones expresadas en dinero, de tal manera tiene un carácter irrecusable, nadie puede dejar de aceptarla para cancelar obligaciones de sumas de dinero. Entonces, en un sentido amplio, el dinero es una unidad de medida de los valores de la economía y la forma en que se representa es a través de la moneda. Bien, monedas tenemos varias. Obviamente que a nosotros nos interesa la moneda que es la de curso legal. La moneda tiene un carácter localista. Nuestra moneda es el peso. Así como el dólar es en los Estados Unidos o la libra en el Reino Unido. Ahora, para la cancelación de las obligaciones en la República Argentina, la moneda de curso legal y forzoso es la moneda local, es el peso. Ahora, ¿la moneda cuántos valores tiene? La moneda tiene un primer valor que es el nominal, que es lo que dice el billete. 100 pesos. Bueno, ese es el valor nominal que tiene la moneda. La moneda tiene también un valor de cambio o una cotización que está en función de la comparación con la moneda de otro país.
Bueno, un peso, ¿cuánto representan? Representan, bueno, el 1% de la moneda de tal país. Es el tipo de cambio con el cual lo relacionamos al valor de tu moneda, de nuestra moneda, con la de otro estado. Tiene un tercer valor que es el valor intrínseco. Y es el cuánto salió el papel para confeccionar el billete. O cuánto salió el metal que usamos para hacer la monedita de 50 centavos, de 1 peso, de 2 pesos. ¿Bien? Ese es un valor que es el intrínseco, que se refiere a cómo está hecha. Después hay otro valor, que es yo diría que es el más importante, que es el llamado valor real o valor adquisitivo. Es decir, ¿cuántos bienes de la economía puedo adquirir con esa moneda? ¿Cuánto adquiero con esa moneda en un momento determinado? Valor adquisitivo o valor real. Y esto nos lleva a hablar del nominalismo y el valorismo. Entonces, ¿cuál era el criterio? El criterio originario era que si yo debía una cantidad de moneda, ¿no? Una suma de dinero, el deudor, en este caso soy yo, cumplo mi obligación pagando la misma suma, la suma establecida, al momento del vencimiento o al momento en que tengo que efectivizar el pago. Si yo contraje una deuda de 100 pesos, cumplo mi obligación pagando esos mismos 100 pesos al tiempo del vencimiento. A lo sumo, si incurro en mora, porque me demoro unos días o un poco más, el ordenamiento habilita que el acreedor me cobre intereses por cada uno de esos días de mora. Y esos intereses moratorios se adicionan a ese capital. Pero no más allá de eso. ¿Qué ocurre? Esto es lo que rigió tradicionalmente, que es el nominalismo. Ahora, en épocas de inflación y de hiperinflación, con esta idea de que la predominancia del nominalismo, el acreedor se ve perjudicado, porque esos mismos 100 pesos que el deudor le tenía que pagar al momento que contrajo la obligación, cuando tiene que salir a pagarlo, con esos mismos 100 pesos, compra la mitad o mucho menos de bienes de la economía existentes en ese momento. Hay una diferencia. Entonces acá entra a primar lo que yo le hablé antes, que era el valor adquisitivo. ¿Cuál es el valor adquisitivo? El valor adquisitivo, por efecto de la inflación, de esa misma deuda, se redujo notablemente. ¿Bien? Porque con la misma plata no compro lo mismo al momento del vencimiento. Entonces, eso produce una situación muy injusta para el acreedor, porque ve deteriorado por el envilecimiento de la moneda, como consecuencia de la inflación, ve deteriorado su crédito. Es decir, y su crédito forma parte de su derecho de propiedad también. Obviamente que el nominalismo es bárbaro en una economía estable en el cual no hay inflación, no hay nada, es justo, pero en una economía inflacionaria o hiperinflacionaria, el nominalismo perjudica al acreedor. Entonces, eso llevó a revisarlo y a tomar una postura distinta, una postura valorista, una postura que admita de esta manera, en función de cómo fue perdiendo valor adquisitivo la moneda, una actualización. ¿Sí? Una actualización que ya no es con un interés, no. Acá la actualización es a través de un índice corrector. Es una indexación de ese capital con un índice corrector. En la Argentina se utilizó posteriormente al año 1976 índices correctores. ¿Para qué? Para mantener el mismo valor adquisitivo
de la obligación, tanto en el momento que existía en que se contrajo, como en el momento en el que la misma se paga. Entonces se actualizaba ese capital en función de un índice que el Estado proporcionaba. Los índices de precios al consumidor, nivel general, índice de la construcción, bueno, había multiplicidad de índices que ayudaban a mantener ese valor adquisitivo. Fueron aceptados por la jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta forma de indexación y de actualización, como constitucional, porque preservaba el capital del acreedor. Ahora, las críticas que recibían estas actualizaciones eran que de alguna manera retroalimentaban la inflación. ¿Por qué? Porque estábamos todos acostumbrados a la indexación constante. Uno se pone a pensar y dice, la verdad, viendo de un tiempo para acá, en el que la indexación fue posteriormente prohibida, dice, la inflación no por eso mermó. Es decir, seguimos acostumbrados a una inflación constante y tenemos todos igualmente esa misma expectativa. Pero bueno, en el momento que se produce esta crítica que yo les comenté, y por la ley de convertibilidad, se empieza a prohibir todo tipo de indexación de obligaciones de dar suma de dinero, ¿sí? La ley de convertibilidad era la convertibilidad del austral, la que estableció la paridad, ¿se acuerdan? Cambiaria entre un peso, primero eran 1000 australes, y $1 estadounidense, después fue un peso igual a $1, estableció como recaudo la prohibición de indexar y actualizar todas las obligaciones. De esa manera, y eso junto con otras medidas de la economía, por unos años frenó el incremento inflacionario, por unos años. Pero lo importante saber es que esa prohibición de indexar todavía nos rige hoy, ¿bien? Porque a eso es lo que se le llamó, esa prohibición de indexar, que surgió de la ley de convertibilidad, y que al día de hoy todavía se mantiene, es lo que se denominó retorno al nominalismo, ¿sí? Volvamos al nominalismo originario. Si debía 100 pesos, cumplo con mi obligación pagando esos mismos 100 pesos. No importa la inflación que haya, no importa en cuánto haya variado el valor adquisitivo de la moneda que tengo que entregar. Y profe, sí. Por eso la mayoría de esas transacciones hoy por hoy se hacen en dólares. Bueno, lo que permitió la ley de convertibilidad es algo que fue el reconocimiento de pagar con moneda extranjera como si fuese una suma de dinero, ¿sí? Es decir, el que se estableció que el que se comprometió a abonar una obligación con una moneda extranjera solamente cumple la obligación pagando esa misma calidad y cantidad de moneda a la que se había comprometido. Es decir, por un lado prohibió toda indexación de suma de dinero, pero por otro lado admitió a que podamos usar la moneda extranjera para mantener el valor adquisitivo de la transacción y el equilibrio entre la obligación prometida y la que se cumple. Claro, sería un nominalismo, pero no tanto. Sería un nominalismo, sería un nominalismo desde el punto de vista de contratación en moneda nacional. Si uno piensa, la mayoría de las contrataciones se hacen en moneda nacional. Solamente son algunos bienes, tales que por su importancia, que las partes se eligen contratar en moneda extranjera. Pero si nos ponemos a pensar, el grueso es en moneda nacional. Es decir, es un nominalismo para la moneda nacional, pero con la posibilidad de optar en contratar con moneda extranjera, ¿sí? Siempre y cuando la voluntad de las partes coincidan en ello, estén de acuerdo en ello. Ahora, eso también trajo, hoy tiene modificaciones.
hoy tiene modificaciones. ¿Por qué? Porque el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 765, estableció que si alguien se comprometió a abonar con moneda que no es de curso legal en la República, es decir, y la moneda que no es de curso legal en la República es la moneda extranjera. Por ejemplo, el dólar estadounidense no tiene curso legal en la República Argentina, porque no está impuesta por el Estado argentino para cancelar obligación. Sin embargo, el que se comprometió a entregar en moneda que no es de curso legal tiene la posibilidad, de acuerdo al nuevo 765, a pagar en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del vencimiento o del momento en que cumple con la obligación. ¿Bien? Acá hay una modificación que viene a alterar un poco el régimen de contratación en moneda extranjera, que no estaba en el anteproyecto, sino que se resolvió en la modificación que produjo el proyecto en el Poder Ejecutivo. Y de esa manera, es decir, esto genera inquietud, porque vos decís, bueno, ¿puedo seguir contratando en moneda extranjera y me van a pagar en moneda extranjera? ¿O el deudor tiene la posibilidad de pagarme en moneda nacional? Es decir, si contraté en pesos, en dólares, cuando llegue el día del vencimiento, el deudor tiene la posibilidad de pagarme en pesos y a lo sumo establecer la cotización, el cambio que corresponde en esos dólares a esos pesos en ese momento. Bueno, la posibilidad está, se discutirá cuál es el tipo de cambio, pero la Profe, esto se da con el tema de la restricción del tema de los dólares, de la compra. Si yo contraté en dólares, pero no tengo cómo adquirirlo después para devolvérselo a la persona que se los debo, este artículo me sirve. Sí, lo que pasa es que sí, le sirve como argumento, correcto. Es que la jurisprudencia también ha venido a interpretarlo. Y la jurisprudencia vino a decir, bueno, en definitiva, ¿esta es una disposición imperativa o es una disposición meramente supletoria? Es decir, ¿es algo que rige si las partes no han decidido lo contrario o si en realidad se impone por lo que, aunque las partes hayan dicho que se contrata sí o sí de manera esencial en moneda extranjera? Porque las consecuencias son distintas en uno o en otro caso. Le comento, la jurisprudencia se inclina a entender de que esta disposición del 765 es una norma meramente supletoria, que solamente rige en el caso de silencio de las partes. De tal manera, si las partes convienen que contratan en moneda extranjera y que la obligación se debe cumplir en esa misma moneda extranjera y que eso es una condición esencial del contrato, hay que estarse a lo que las partes convinieron. ¿Bien? Y no hay posibilidad de sustitución que admite el artículo, en el que solamente tendrá aplicación si las partes no guardaran absoluto silencio. Igualmente está abierto a discusión y a que la jurisprudencia también pueda cambiar, pero ese es el criterio que hoy impera, ¿no? Que esa disposición del 765 es una disposición meramente supletoria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Profe, y el tema de los, que no sé si se tratará como un tema de la bolsa de comercio, los títulos de ahí, ¿esto viene a ser una moneda, una propiedad? ¿Qué viene a ser? No, se me cortó la... Los títulos de la bolsa de comercio, ¿no? Los títulos que comprás ahí, los bonos y demás. ¿Qué viene a ser? ¿Una moneda? ¿Propiedad? No, en realidad son títulos valores. Lo que se adquieren son títulos valores, son títulos que implican un crédito incondicional, vinculado obviamente a una suma de dinero y para cobrarlo en una fecha determinada. Es un título que
que trae aparejado, bueno, que puede tener un soporte papel, pero también puede costar en un asiento en la bolsa o en la caja de valores respectiva, en un asiento o subcuenta que corresponda a la titularidad de la persona que los compró, ¿no? Y con la intervención, obviamente, con la cuenta de un agente de bolsa y subcuenta de aquel que hizo la adquisición. Pero entra en el concepto de título valor, así como lo es el título valor un pagaré o como es un cheque, también llamados papeles de comercio, o la acción de una sociedad anónima, son títulos valores. Tienen un valor que es un derecho que está incorporado al instrumento, se limita a lo que dice el instrumento y nada más que ello, es decir, está incorporado al instrumento, el derecho, y solamente se puede exigir lo que en él se dice, de tal manera que no se puede acompañar ningún elemento externo al instrumento, y es abstracto, porque no nos importa cuál fue la causa por la cual se emitió. Si yo tengo un pagaré, que una persona me firma, que dice que va a pagar una suma determinada de dinero tal día, bueno, en realidad no se discute la causa, es decir, el motivo por el cual me dio el pagaré. Son incausados, son abstractos, y permiten la ejecución de ese título valor ante la justicia sin necesidad de acreditar la causa o motivo que determinó el libramiento del título. También determinan que son autónomos porque cada titular del instrumento tiene un derecho que es diferente y autónomo al de que tenían sus antecesores. Es decir, que si, por ejemplo, el que firmó el pagaré tenía defensas que podía oponer a alguno de los titulares, que en ese momento portaba el título, pero este lo hizo circular y lo cedió o transmitió a otros, bueno, esas defensas que podía el firmante podía hacer valer ante el anterior, no los puede hacer valer ante el actual titular. Hay una autonomía en la adquisición de ese derecho respecto de cada titular endosatario o cesionario del título valor. Esas son las características principales de los títulos valores y están enunciadas en el Código Civil y Comercial. Otro tema quedó acá. A ver. Profe, a mí me quedó una duda con la forma que Sí. se representa la moneda, que era metálica, papel billete, y el papel fiduciario no me quedó claro. Es también es decir, el papel billete es curso legal, porque impuesto por el Estado, pero convertible. Es decir, que el que tiene el billete puede ir y el billete es aquel que se emite con respaldo. Es decir, yo emito tal billete porque tengo tanta cantidad de oro, otro metálico que respalda a esa emisión. Entonces, se le da la posibilidad a que el que emite el billete cambiarlo por esa cantidad de oro metálico que se corresponde al mismo. ¿Sí? Es una moneda que es convertible, que es decir, el emisor es el Banco Central, ¿no? De un estado determinado. Emite el papel, pero usa respaldo el metálico que tiene como reserva. Y el que tiene el titular, el del billete, el portador del billete, lo puede cambiar por eso. ¿Sí? En cambio, en la fiduciaria, no hay tal respaldo metálico. ¿Sí? Es la confianza que te brinda el Estado en la emisión de ese billete. Y no hay posibilidad de convertirlo o cambiarlo. Hay que seguir haciéndolo circular. ¿Sí? Y utilizarlo para cancelar todas las obligaciones de suma de dinero de la economía. ¿Fue el caso, profe, de los patacones y eso que se sacaron en su momento?
Bueno, esos billetes, esos en realidad eran títulos del Estado, ¿sí? En realidad eran títulos del Estado, títulos de deuda pública que fueron utilizados en la época de la especificación. Pero después se fueron desapareciendo, los fueron quitando de circulación. Pero, ¿por qué? Pero también era una moneda, en realidad, fue utilizada como dinero, como modo de cancelación de obligaciones en un momento en que tampoco estaban los billetes. Porque se acuerdan que los patagones eran provinciales, eran títulos de deuda emitidos por los gobiernos provinciales, que no tienen la facultad de acuñar monedas, ¿no? El acuñamiento de moneda, la emisión de billetes corresponde a la autoridad nacional. Como las provincias no tenían los pesos, emitieron deuda pública, ¿sí? Entonces, pero esos títulos de deuda pública estaban garantizados con respaldo de los bienes de la provincia. Bueno, se utilizaron como modo de cancelación de obligaciones porque era lo que había en ese momento para poder hacer frente a las obligaciones. Hoy también podemos hablar de monedas electrónicas. ¿Por qué? Porque la moneda electrónica es también un asiento electrónico, y hay bancos que no emiten, bancos centrales que no emiten billetes, que directamente emiten monedas que constan en asientos de registrales y se transfieren a los bancos. De alguna manera, es decir, cuando nosotros utilizamos los fondos que están depositados en una cuenta porque nos pagan el sueldo, y con esos fondos transferimos y cumplimos obligaciones, o con esos fondos, ¿qué hacemos? Utilizamos la tarjeta de débito, y bueno, y con eso compramos bienes de la economía. Estamos admitiendo o utilizando una moneda electrónica. La variante es que siempre tenemos la posibilidad de que hubo una remesa de fondos físicos que determinan que yo pueda retirar los billetes si voy al cajero. Pero pongámonos a pensar que dejaran de emitirse billetes y que todos los bienes y servicios de la economía los tendríamos que pagar a través de este tipo de transferencias. Que bueno, pareciera que todo tiende a eso. Va a desaparecer el billete papel para ser reemplazado por la moneda electrónica, ¿sí? Es un sucedáneo del papel billete, la moneda electrónica. Diferente es la criptomoneda, porque la moneda electrónica sigue siendo moneda del Estado, ¿bien? Pero la criptomoneda o la moneda virtual es una moneda contractual, es decir, los que forman parte de ese circuito, de esa relación obligacional, son los que admiten esa moneda para cancelar determinadas obligaciones dentro de ese sistema. La moneda virtual o criptomoneda, como por ejemplo el Bitcoin, que es la más conocida, pero no es la única, no está emitida por ninguna autoridad pública ni por ningún banco central. Y su ámbito de cancelación es en la medida de los que forman parte del sistema lo aceptan. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quería hacer una pregunta. Sí. Escucho, Entonces, Mariano. ¿las deudas no se actualizan en la actualidad? ¿Hoy en día no se actualizan las deudas? Mire, la regla es que se mantiene la prohibición de indexar, ¿sí? Se mantiene la prohibición de indexar que regía desde la ley de convertibilidad. Así que no, estamos dentro de un sistema nominalista en el cual, frente a la mora, aplicamos intereses.
Tampoco si uno hace un planteo de actualización o indexación, la jurisprudencia no te va a hacer lugar. Sin embargo, hay determinados créditos que por ley especial se ha admitido la indexación, ¿sí? Hay, por ejemplo, préstamos que se indexan, se actualizan de acuerdo a un índice. Entonces, pero son únicamente por excepción y aplicables únicamente por un índice establecido por una ley especial. Por ejemplo, los alquileres están sujetos a actualización, pero uno dice, bueno, el primer año una alocación habitacional, bueno, ahí me dice Santillán, los créditos UBA. Claro, los créditos UBA están sujetos a una actualización en función de un índice corrector. Es correcto, porque la ley específica establece esa actualización. El alquiler también hoy en día se actualiza de acuerdo a un índice. Hay una indexación en la alocación habitacional. Nos dicen, el primer año se establece un valor de alquiler y después el segundo año y el tercero se ajustará de acuerdo a un coeficiente que establecerá el Banco Central de la República Argentina. Es una forma de actualización, eso es verdad, pero rige por excepción. Y, es decir, en supuestos muy específicos habilitados por ley especial. En todos los demás sigue prohibido actualizar obligaciones, porque está vigente esa disposición de la ley de convertibilidad. ¿Pero supletorio o es regla general? Porque si yo lo pongo en el contrato, por ejemplo, ¿se va a actualizar? No, o sea, puede, está prohibido, es nula la cláusula. No, es una norma imperativa. La prohibición de actualizar, que rige por la ley de convertibilidad, es una norma imperativa. Si usted establece una cláusula de ajuste, la misma cláusula va a ser nula, ¿sí? Sin embargo, hay una fija del 766 del Código Civil y Comercial que cuando permite un ajuste vinculado a obligaciones de valor. ¿Sí? Hay obligaciones de valor, no de dinero, en los cuales lo que está en juego es un valor determinado y ese valor es un valor de una cosa o una prestación, pero ese valor se determina recién al final. Léanlo, porque ese 766 nos habilitaría, por ejemplo, si yo dijera que lo que se me debe son el equivalente a 50 bolsas de cemento. Estoy estableciendo un valor. Y no digo cuánto es, porque en el momento que me tienen que pagar, tendremos que ver cuánto vale la bolsa de cemento. Fíjense porque las obligaciones de valor son una forma de actualización que está admitida por el nuevo código, que ya la admitía la jurisprudencia, pero ahora tiene una recepción legislativa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, los saludo, que tengan buenas noches y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, profe. Muchas gracias.